Y regresamos a los desayunos de Correo y sí, vamos a conversar con el internacionalista economista de Correo, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, en esta semana hubo mucha confusión respecto a cómo resolver el caso de Alejandro Toledo, ¿no? El gobierno, por un lado, hablaba de deportación, luego el fiscal hablaba de exportación. En estos casos, cuando se acusa o se quiere o se ordena la prisión preventiva de un expresidente, de un funcionario de este cargo, ¿cuál es el camino a seguir? A ver, Chabeli, qué bueno que lo digas. Efectivamente, hemos tenido varios días de confusiones manifiestas sustantivas que en casos de esta naturaleza el derecho exige la precisión, porque un expresidente, un exjefe de Estado, no podemos imaginarlo, cualquiera sea el jefe de Estado, traído con esposas o enmarrocado, por la misma majestad que tiene como que ha sido el que dirigió los destinos del país. Pero más allá de ello, está que cuando se presenta el instrumento para la detención internacional, tiene que haber una acumulación manifiesta de los delitos imputables. En este caso, el tráfico de influencias y el lavado de activos. Y tiene que al mismo tiempo señalarse claramente cuál es el objeto, por qué es que se le está deteniendo. El juez en los Estados Unidos de América, la información que ellos han tenido preliminarmente no ha sido suficiente y por eso han tenido que recurrir a mayor información. Entonces, aún no se puede deportar al expresidente Alejandro Toledo, porque solamente son deportables quienes tienen una situación irregular migratoria en los Estados Unidos de América. El expresidente no la tiene, él vive en Estados Unidos, trabaja en Stanford, etcétera. La expulsión, que era la posibilidad que se sometía, como pasa con algunos delincuentes, que fue el caso de Orellana, se suele hacer cuando se declara persona non grata o su permanencia en el país hace irresistible que pueda continuar, porque puede generar una situación, digamos, de inestabilidad en el país, que tampoco es el caso del expresidente, que como sabemos ha mantenido una relación importante con la Universidad de Stanford. Entonces, en San Antonio, lo que sí corresponde es el proceso de extradición, que era lo lógico que debía suceder en un caso como este, es decir, la viabilización de una institución del derecho penal internacional por la cual un Estado le pide al otro la entrega, la devolución del reo o presunto reo para que sea juzgado en el país. Entonces, la extradición solamente se activa cuando ya existe en el Estado, en el Perú, un inicio de proceso para juzgamiento. Ahora, un poco analizando lo que usted dijo al inicio, el presidente del Poder Judicial precisó que tanto a nivel nacional como a nivel internacional el estatus de haber sido expresidente no le da ningún tipo de protección a Alejandro Toledo, ¿no? Muy diferente es que sí es cierto, la deportación o la expulsión no son instrumentos que funcionarían, más bien serían rechazados, pero la extradición sí. Esto va a durar, ¿verdad? Sí, sin duda la extradición busca justamente evitar la impunidad y no se salva a nadie. Y la extradición, como muy bien lo has dicho, es un procedimiento que toma su tiempo. Hay que hacer traducciones de los textos, hay que esperar que en la otra parte, que es en Estados Unidos de América, se cumplan ciertos procedimientos. No son los procesos con plazos como aquí en el Perú. Entonces estamos hablando de un mínimo, por lo menos de un año. Ahora, si acaso se inicia una cosa rápida, digamos, para la extradición. Ahora, en este momento todavía está en una fase de investigación preparatoria, si al menos en este año, que usted menciona que sería lo mínimo para traerlo, se resuelve eventualmente que si existen indicios ya que se puedan comprobar de que hubo la comisión de algún delito, ¿eso podría acelerar la extradición? O sea, que se compruebe que sí efectivamente recibió este dinero ilícito. Efectivamente, mira, aquí lo importante es que el Estado peruano, digo Estado peruano al Poder Judicial, al aparato, ¿no es cierto?, tenga que hacer una debida sustentación para el proceso de detención, porque el expresidente no está detenido. Puede eventualmente ser ubicado, no sabemos dónde está, pero puede ser ubicado, pero no detenido.
Entonces, la detención la hace un juez en los Estados Unidos de América. Como no hay todavía la carga de la argumentación, entiendo que ya se ha traducido, se va a traducir y se va a enviar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque los poderes judiciales, Antonio, no tienen comunicación directa, es a través de las cancillerías. Y la Cancillería peruana lo traslada a la Embajada del Perú en los Estados Unidos de América, y esta a su vez al Departamento de Justicia, y el Departamento de Justicia lo correrá a un fiscal, y a un juez, y el juez es el que recién ordenará, si lo considera con los elementos de juicio, la orden de detención. En ese momento, si el juez ordena la detención, en ese momento prácticamente se está activando el proceso de extradición, porque ya se inicia un cuadernillo para el acto de petición de retorno al Perú. A eso entiendo que el juez va a regularizar en estos días esta información para que el proceso, o sea, para que la detención se ejecute en un plazo determinado. ¿Cuánto duraría, digamos, este intercambio de información? Porque entiendo yo que también se va a apelar a que existe una fiscalía en los Estados Unidos que investigó el caso Lavallato en global, y que este caso de Toledo es consecuencia de ello, ¿no? Esta parte de la documentación para la detención de Toledo y luego para iniciar el proceso de extradición, ¿cuánto demoraría? Estamos calculando por lo menos unos 10 días más como mínimo, porque la información llega a Estados Unidos, otra vez, Antonio, tiene que ser valorada por la justicia estadounidense a partir de los elementos de juicio que se tengan, y solamente a partir de allí se produce la detención. Estados Unidos son muy delicados y muy cuidadosos a la hora de detener a las gentes, y más si han sido presidentes, jefes de Estado. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, que el elemento protagónico, que es la fundamentación jurídica, debe de salir del país lo más y mejor fundamentado. Precisamente porque son bien cuidadosos en Estados Unidos, a Alejandro Toledo le conviene quedarse allí, al menos mientras dure esto. A ver, se hablaba de que podía ir a Israel, al final no fue. Yo no sé qué le pueda convenir al expresidente en estos momentos, no sé qué dirán sus abogados, cuáles serán el modus operandi. Sigo pensando que lo que más le conviene al expresidente es venir al Perú, afrontar a la justicia con la carga del derecho que corresponda, y que en ese proceso de venir al Perú prime el principio de presunción de inocencia. Esto es muy importante. Si el principio de presunción de inocencia prima, y no la presunción de la culpabilidad, que sería pues una aberración jurídica, entonces el presidente, a mi juicio, debería venir al país y enfrentar la justicia para que pueda provocar en consecuencia la confianza que el Perú está esperando que se produzca a la luz de los últimos acontecimientos. Ahora, hablando un poco ya de los casos, no sé si llamarlos domésticos en Estados Unidos, hemos visto ayer que la Cancillería está apoyando a una peruana que, bueno, iba a ser deportada a nuestro país. A propósito de toda esta presión que hay en Estados Unidos contra los inmigrantes, la señora Margarita del Pilar Fitzpatrick, ¿no? Entiendo yo que la Fiscalía, la Cancillería, al entender su situación, le ha dado un respaldo. Estas deportaciones donde los hijos que son americanos se quedan solos, ¿se contempla de alguna manera en la justicia o en el gobierno norteamericano, o cree que, digamos, no hay ni siquiera ese detalle de que usted tiene una familia en Estados Unidos y la regresan a su país, eso no me importa? Lamentablemente, Antonio, en el derecho migratorio y la política migratoria estadounidense, el acto es de carácter absolutamente individual. Y por esa misma razón es que las deportaciones generan muchas fracturas familiares, porque hay padres que tienen que dejar el país por un acto de deportación y los hijos se siguen quedando en Estados Unidos. Lamentablemente así ha venido funcionando el sistema en Estados Unidos desde hace ya largo tiempo. Muy bien. Bien, don Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros en el desayuno. Gracias por acompañarnos.